Hola, mi nombre es María Camila Rojas y hago parte de la Academia Nacional de Arte Dramático. Hoy nos dirigimos a la casa de Patricia Jaramillo, una de las fundadoras del Teatro Libre y docente de la Universidad Javeriana y de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre. Bienvenidos a nuestra charla con Patricia Jaramillo. Muchas gracias, Patricia, por abrirnos la puerta de tu casa. Estamos muy agradecidos contigo y muy felices de estar acá. Y para entrar en contexto, ¿qué opinas tú de esa creencia popular que existe de que las mujeres solo sirven para la docencia o que están más prestas a ese oficio que a cualquier otro? Pues lo que pasa es que a eso hemos llegado por la historia de la humanidad. Es decir, a lo largo de siglos y siglos de desarrollo de civilización, el matriarcado que imperaba en la prehistoria fue suplantado por el patriarcado. Las mujeres quedaron reducidas al cuidado de la casa, de los hijos, a la procreación, y es bastante difícil que eso cambie de un momento a otro. Entonces, en las actuales circunstancias todavía sigue existiendo el sentimiento de que la mujer debe dedicarse a las labores de mantenimiento de la familia, es decir, a la crianza y tal, y uno de los elementos de la crianza es la docencia. Pero pues la realidad es que también por razones históricas y debido a la cantidad de guerras a las que se ha enfrentado el ser humano, los hombres se han ido a la guerra y las mujeres se han quedado en sus lugares de habitación, reemplazando a los hombres también desde el punto de vista de la producción. Entonces, cuando volvieron los hombres, por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XX, después de las segundas guerras mundiales y todo eso, pues la sociedad había cambiado por la práctica, porque quienes habían mantenido la sociedad, las mujeres. Entonces, pues eso va abriendo camino. Y obviamente ya la mayoría de las mujeres pues no queremos estar reducidas a las labores domésticas de la sostenimiento de la familia, ni a las labores de la crianza, así la crianza sea dar clases en un posgrado, ¿sí? Y esto pues de la educación es muy importante, pero no es la única labor a la que se puede destinar, digamos, la creatividad de la mitad de la población mundial, que es la del género femenino, ¿no? Entonces hay muchos otros, ya hoy en día es bastante anacrónico estar dividiendo a la población entre género femenino y género masculino, pues eso ya no tiene ningún sentido. Ni la especialización, como que es que la mujer tiene un talento especial para esto, el hombre tiene un talento especial para esto. Sí hay una especialización porque pues la historia no se puede borrar, ¿no? Por decreto, pero, pero pues la mayoría de la población ya busca otros horizontes, creo eso, ¿Sí? ¿sí? Ok. ¿Y en qué momento tú decides o empiezas a ser docente? Pues eh, yo estudié filosofía y letras en los Andes y de alguna manera quienes estudian ese tipo de carreras de antemano como que están predispuestos a ser docentes, porque es uno de los campos de acción más convencionales, no es que sea el único, pero como claro, yo estoy hace tantísimos años, eh, cada vez se van abriendo nuevas fuentes de, de desarrollo personal. Pues en ese momento, más o menos uno pensaba que iba a dar clases, en el caso mío de literatura. Mm, Cuando yo me fui a vivir al Tolima, pues ahí empecé a dar clases en una universidad, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues yo he seguido dando clases. ¿Y alguna vez has dado clases que no sean de literatura o de historia, sino teatrales, por ejemplo? No, no, de práctica teatral nada. O No. sea, no.
Yo todo el tiempo he estado dando clases pues, de literatura o de historia del teatro. Ok, ¿y qué tal fue la aceptación de tus clases en el Tolima? ¿Cómo recibieron? Ah, sí, pero allá en la Universidad Cooperativa de Tolima, por universitaria, daba clases en el Departamento de Humanidades. Entonces, básicamente eran clases de literatura. Pues fue buenísimo porque yo no sé por qué razón el equipo de profesores de humanidades teníamos otra forma de enfrentar el oficio y la realidad y desarrollamos muchas estrategias pues en las que tratábamos de que más que una clase fuera un taller, Okay. ¿sí? Y como la universidad tenía básicamente carreras técnicas en ese momento, esa universidad tenía en ese momento más orientación hacia carreras técnicas como contaduría y esto, pues obviamente yo creo que las clases de humanidades significaban una especie de respiro, ¿sí? Y fue muy rico porque trabajamos pues de manera muy libre, eso fue muy bonito, ¿sí? ¿Y cómo mejoraba ese ambiente el que haya sido actriz? Ah, no, pues es que el teatro sí es una enfermedad que no se quita, de la que no se cura uno. Y pues el teatro como actividad es una forma de vida en la que impera la libertad, creo yo. Y también siempre he pensado que el teatro es una forma de vida en la que impera la alegría. No es que yo haya profundizado en eso, pero así lo siento. Y entonces, pues obviamente yo no me podía transformar en otra persona, yo era lo que era. O sea, venía de hacer teatro con el Teatro de los Andes y también, pues al principio del Teatro Libre actué en una obra. Entonces, no podía como enfrentar ese trabajo con un criterio como, digamos, autoritario o de unos parámetros muy estrechos. No, era tratando de encontrar la creatividad que había en los estudiantes y en mí misma. Yo me acuerdo que nosotros hicimos con los profesores de humanidades un evento que fue buenísimo, que eh, eh, al principio no fue tan bien recibido, y era que hicimos un llamado Bazar del Amor y el Erotismo, en donde pusimos a toda la universidad a ir a un bazar en donde, eh, ¿por qué hacíamos esto? Porque dividimos el curso de humanidades por bloques de sentido, digamos, ¿no? Entonces, en un momento dado, decíamos, vamos a leer cuentos de amor. Entonces, para proyectar esa actividad de que los estudiantes leyeran cuentos que tenían como material el amor, hicimos ese bazar del amor y el erotismo y la idea era que todos los estudiantes fueran al bazar a intercambiar con otros estudiantes sus productos y era prohibido usar el dinero, por ejemplo. Entonces lo que se cambiaban era rosas por chocolates o bueno, así. Eh, Toda clase de cosas muy bonitas y fue, fue excelente y siempre hacíamos ese tipo de actividades tratando de que la universidad en su conjunto mmm, se viera como afectada por los cursos de humanidades, pero siempre en torno al asunto del juego. Okay. Como también había un ciclo de leer cuentos de terror o de investigadores, ¿sí? De Sherlock Holmes y eso. Entonces también hicimos un evento para que toda la universidad buscara un criminal y dejábamos pistas, no nosotros los profesores, sino los cursos. Dejaban pistas en todas partes, la gente tenía que ir y preguntar muchas cosas y jugar con la literatura, aunque era una universidad, pero la idea era volver al juego. Y en ese sentido, pues creo que ahí estaba, en todo caso, la historia del teatro viva, ¿no? Con el aspecto lúdico. Ok, ¿y había más mujeres en el departamento de humanidades? Sí, de hecho, la jefe mía era una mujer más joven que yo.
¿sí? Y digamos, el equipo de humanidades era más o menos, eh, la mitad eran hombres y la mitad eran mujeres, más o menos que me acuerde. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Y en qué momento decidiste devolverte del Tolima y llegar de nuevo al Teatro Libre? Mm, yo me devolví del Tolima porque yo me había ido al Tolima con mi esposo. Me había casado y me había ido, y nosotros éramos militantes de izquierda y nos habíamos ido allá con la idea de hacer un labor de difusión de las ideas del MOIR en esa época. Y llegó un momento en que ya me cansé un poquito de esa actividad política y me divorcié también. Entonces se acabó todo. Se acabaron digamos, las motivaciones para vivir en un sitio en el que yo no había nacido, porque yo nací en Bogotá y crecí y estudié y todo en Bogotá, y me casé y me fui al Tolima, y entonces, pues, digamos que estaba también un poco cansada y estancada como persona. Y entonces me vine a hacer una maestría de literatura hispanoamericana en el Caro y Cuervo, y ahí pues siempre en todo caso yo estaba viniendo de Ibagué a Bogotá, y iba al teatro y veía todas las obras que ellos seguían montando y todo eso. Y durante ese tiempo que yo estuve allá, pues el Teatro Libre fundó su escuela de formación de actores, y pues cuando yo volví me invitaron a formar parte de la escuela y a dictar clases de historia del teatro y clases de lectura también, lectura en voz alta, pues. ¿Sí? Lectura dramática. Lectura dramática. Sí. ¿Y por qué no eras actriz del grupo? Porque cuando volví yo ya sentí que esa faceta había quedado como cerrada. No sentía ni siento la posibilidad de pararme en un escenario realmente nuevamente, ¿sí? Pues no podría explicar cuál es la razón, ¿sí? Bueno, son momentos distintos. Sí, 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 ya había pasado esa época. Sí, sí. Y como adaptadora en el teatro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Pues a mí yo creo que me ha ido bien en el sentido de que he aprendido mucho. Pues caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía Machado. Realmente pues yo no tenía eso dentro de mis proyectos, no lo había pensado nunca, pero pues en el teatro libre siempre la actitud ha sido la de experimentar, buscar cosas nuevas, buscar nuevos lenguajes, buscar nuevas eh, formas de expresión, y, y también la actitud ha sido la de ir resolviendo los problemas a medida que se van presentando. Entonces, cuando estaban ellos, en ese momento que yo ya era profesora de historia del teatro, el grupo al que yo no volví al grupo, volví a la escuela. El grupo estaba montando la tetralogía de Dostoyevsky, iniciando el trabajo con la tetralogía, y entonces Ricardo Camacho llegó y me propuso que porque yo no hacía una adaptación de Los Karamazov, y pues a mí me pareció fácil decir que sí. Sí, dije que sí. Y pues hicimos un trabajo muy bonito, difícil, y obviamente me implicó, eso significó pues tener que romper con muchas costumbres, ¿no? Como de el respeto al sacrosanto texto literario, porque toda la vida me la había pasado dando clases de literatura, y pues quien trabaja con literatura trabaja con el idioma como material. Ese es el material de trabajo de la literatura. Entonces,
digamos, importancia de un adjetivo es superior. Y pues resulta que el teatro funciona con el lenguaje, pero también con el lenguaje del cuerpo, con el lenguaje de los actores, con la escenografía, que es un fenómeno distinto. La presencia o la forma como el tiempo se desarrolla es distinto. Entonces, mmm, todo fue aprendizaje y siempre ha sido, cada vez que he hecho algún trabajo de adaptación, siempre he terminado aprendiendo muchísimo y descubriendo cuál es la naturaleza del teatro como arte. Y cuál es la diferencia con la literatura, ¿no? Ujú. Entonces, pues claro que aprendí mucho y además, imagínense, tener la posibilidad de trabajar con un grupo, que es algo que hoy en día no se valora tanto, pero si no hubiera habido un grupo y si el teatro libre no fuera un grupo, muchos de los proyectos que ha enfrentado no se hubieran podido desarrollar. El hecho de que el Teatro Libre es un grupo hizo que durante 3 años las mismas personas hubiéramos estado sumergidas en el mundo de Dostoyevsky sin que los actores o el director o la persona que hacía la música o yo como adaptadora estuviéramos imponiéndole al grupo mmm, presiones de tiempo y de otra clase de presiones eh, para que me dejen libre porque tengo otro contrato allí, ¿sí? Pues no, nosotros nos gastamos nuestros 3 años largos, casi 4, ahí leyendo, estudiando, trabajando, discutiendo, equivocándonos, y nadie tenía ningún afán ni ninguna necesidad de estar diciendo, ¿y esto cuándo es que va a dar, cuándo es que vamos a ver un resultado? Y vimos un resultado porque hicimos una tetralogía, cada año se hacía una obra, pero yo creo que digamos, la ganancia, el aprendizaje fue muy grande para todos nosotros. Es algo que uno no, que ya, que ya empieza a formar parte de la vida de uno, ¿no? Pues, por ejemplo, esa primera obra, esa primera adaptación, yo escribí 7 versiones, porque la primera versión pues era muy aburrida y plana y pues tenía terror de quitarle una sola palabrita a Dostoyevsky y era muy convencional y empezamos a jugar y a jugar con el texto y a destruir las convenciones de tiempo y espacio y todo eran experimentos de ida y vuelta, o sea, yo llevaba una versión, los actores y el director le dedicaban todo su trabajo y su creatividad y su tiempo a montar una versión y en el hecho del montaje se veían los errores que tenía la adaptación. Entonces y yo iba a los ensayos y veía pues el resultado y entonces tenía que traerme el texto para la casa y volver a emprender otras formas y correcciones, pero ese trabajo no tiene, digamos, la ganancia de ese trabajo no tiene precio. Poder experimentar libremente, sin la presión del dinero, de la programadora, de la no sé qué, como ha sido la historia del arte. Esa es la historia de la experimentación, de la búsqueda, de la insatisfacción, de la repetición de los esfuerzos, digamos, ¿no? Pues eso fue un trabajo muy bonito y así ha sido siempre, ¿sí? Hemos estado ahí trabajando siempre. Y cuando tú entregas la última versión, ¿sigues acompañando el proceso? Sí, claro. Yo siempre he estado ahí yendo a los ensayos
Puede que no vaya a todos los ensayos, pero yo sí, siempre, siempre hemos trabajado con el método de ensayo y error. Y entonces uno va a los ensayos y también opina sobre, todo el grupo opina sobre la adaptación a partir del trabajo, no a partir de una discusión teórica, sino a partir del resultado del trabajo ahí en escena, de cómo sienten los actores el texto, de las dificultades que tiene el texto, por ejemplo. Y también de parte mía también hay lo mismo. Yo también veo los errores que se dan ahí encima del escenario y los problemas. Y pues ha habido discusiones muy buenas sobre muchos aspectos, ¿no? Entonces, eh, no, yo sí he seguido siempre todo el proceso. Hasta en las temporadas voy bastante a ver las obras, ¿sí? A ver cómo la obra, cómo empieza a vivir, porque pues usted sabe cómo es la cosa del teatro, el teatro vive, ¿sí? Y crece. Entonces uno es muy bonito ver, no solo en estas obras en las que yo he trabajado, sino en muchas obras, ver ese proceso de cómo la obra empieza a tener, a adquirir como una especie de autonomía gracias al público, al enfrentamiento con el público. Son elementos que podría uno pensar que son intangibles, pero que uno como espectador siente, por ejemplo, del desarrollo de un personaje. Entonces, el actor va descubriendo, no es que los ensayos le hayan dado todo. Y el grupo mismo va descubriendo con el enfrentamiento de la obra con el público tanta riqueza sutil y a veces definitiva en la forma de presentar su versión de un personaje, ¿no? Que es lo que hace un actor. Ahí está haciendo una versión. Pues todo eso es muy bonito. ¿Y qué tan cómodo ha sido trabajar todo el tiempo en un grupo que en su mayoría es de hombres? Bueno, por alguna razón que yo no puedo explicar, yo no tengo tantos problemas con esto del género. Ok. Es decir, me imagino que en mi familia no hubo tanta diferencia. Es posible que sea eso. Digamos, pensando en la figura de mi mamá era una persona, pues, muy libre, habiendo nacido en 1924 y sin embargo era una persona, pues, yo nací en 1949, o sea, son 70 años, 71 años, ¿sí? Y, y pues sí, en realidad era una vida bastante distinta porque bastantes compañeras mías de colegio y todo tenían muchos problemas de tipo represivo, porque pues estaban vigilándolas en su conducta. Y yo no fui formada así. A mí me dieron mucha libertad, confiaban en mí, en mis hermanos, confiaban en nosotros. O sea, aquí no las vamos a mandar a una fiesta con su hermano para que las cuide. Okay. Y entonces, y pues posiblemente por esa formación, yo nunca he sentido de una manera tan fuerte la represión, lo cual no quiere decir que no exista, y sé que existe. Ahora, después, como yo entré a la universidad en el momento en que hubo un movimiento estudiantil y todo eso, pues ahí también lo que uno vivía, pues era eh, también, pues, digamos, los eventos se desarrollaban sin que hubiera tanta discriminación. Así lo siento. Y entonces, pues yo en el teatro libre tampoco he sentido como una eh, diferencia, como aquí las mujeres no pueden hacer esto, o como no, es que no puede hacer esto, o lo de más allá, no. Yo me siento totalmente libre, pero claro que eso no quiere decir, como decía yo hace un ratito, que no, que en la sociedad en su conjunto no exista la discriminación. Claro que existe, y la cantidad de prejuicios que hay que coartan la actividad de muchas mujeres. Ya con esta edad, yo he visto más situaciones desagradables
de las primeras yo creo. Toda la riqueza de un niño y su imaginación la tenemos que sacrificar, sí, la estamos sacrificando, es global. Entonces vamos a robarle una tajada de la creatividad a la población colombiana.